materiales es una parte que muchos nos confundimos al comienzo, pero es bastante sencillo, ¿no? El PO2 normal, porque te va a dar la gasometría, te va a dar el PO2, PCO2, bicarbonato, lactato, ácido láctico y electrolitos. ¿Sí? El PO2 normal es a nivel del mar entre 80 y 100. A nivel de Arequipa 60, 65, 60, 80 es lo normal. A nivel de Arequipa estamos más al sur, menos presión. Y el CO2 a nivel del mar es 40, que son los valores que se van a tomar en el examen. ¿Sí? CO2 40. En Arequipa el CO2 normal es 35. La población al estar un poco de 2.200 metros es 35, más o menos 2 siempre. Y el bicarbonato a nivel del mar es 24 y a nivel de Arequipa 21. ¿Sí? ¿Por qué les digo estos dos valores? Porque en la vida real van a tener que trabajar con valores de Arequipa, en la vida real. Pero en el examen van a tener que trabajar con los valores de nivel del mar. Ahora, ¿cuántos acidosis, cuántos alcalosis? Lo primero que uno ve en la gasometría es el pH. Y el pH, ¿saben ustedes qué es cuánto? 7,35. ¿Perdón? 7,35, 7,45. 7,4 más o menos 0,04, ¿cierto? 7,36 y 7,44. Si está por debajo del pH bajado, es una acidosis. Si está hacia arriba, es alcalosis. Hasta ahí es lo fácil, lo más fácil. ¿Sí? Acidosis y alcalosis. Es lo que uno puede determinar con mayor facilidad. Si el pH está aumentado, incrementado es alcalosis. Incrementado, alcalosis. Disminuido, acidosis, acidosis. Una vez de que yo veo el pH y ya sé si es acidosis o es alcalosis, tengo que ver cuál es el trastorno primario. El trastorno primario es o por culpa del CO2 o por culpa del bicarbonato. El CO2 es respiratorio, el bicarbonato va a ser metabólico. ¿Correcto? Si el CO2 está elevado, eso va a ser una acidosis respiratoria. Si el CO2 está hacia abajo, es una alcalosis respiratoria. ¿Y cuándo vemos acidosis respiratoria? Cuando uno no puede ventilar, por ejemplo, asmas, pacientes con miastenia, Guillain-Barré, que no pueden respirar bien, hay una hipoventilación, se acumula el CO2, acidosis respiratoria. Al revés, si uno está hiperventilando, situaciones ansiosas, de ansiedad, qué sé yo, alcalosis respiratoria. ¿Sí? ¿Está bien? Si no es el CO2, tiene que ser el bicarbonato. El bicarbonato es un ácido. Si está aumentado, hay una alcalosis metabólica. Y si el bicarbonato está bajo, hay una acidosis metabólica. ¿Correcto? ¿Dudas? ¿Dudas? No. Entonces, alcalosis, ese es el trastorno primario. Vamos a ver hay ejemplos. Por ejemplo, 722 es una acidosis. Veo el CO2 y veo el bicarbonato. ¿Cuál es el responsable de esta acidosis? Bicarbonato. Entonces es una acidosis Metabólico. ¿Sí? En este otro es acidosis o alcalosis. Alcalosis. Y el responsable de ello es El CO2. acá hay una trampita, pero la respuesta está abajo. Cualquiera de los dos. ¿Sí? Si yo encuentro alcalosis, estos valores son inventados, de repente no sale si exactamente estos valores, pero si hay alcalosis, puede ser respiratorio. Y ya encontré uno, es alcalosis respiratoria, es mi trastorno primario. Si primero vi el bicarbonato, no importa, tu trastorno primario va a ser alcalosis respiratoria, porque el CO2 por el bicarbonato está elevado, ¿correcto? ¿Sí? Ya, ese es el trastorno primario. Una vez de que he descubierto el trastorno primario, que es lo más fácil, tengo que ver el trastorno secundario. En el caso, vamos a tomar uno por uno, ¿sí? En el caso de acidosis respiratoria, el CO2 está elevado, pero es una acidosis respiratoria. ¿El cuerpo qué tiene que hacer? ¿Tiene que subir o bajar el bicarbonato? Subirlo, ¿para qué? Para compensar esa acidosis. En el caso de alcalosis respiratoria, el CO2 está bajo, alcalosis respiratoria. El bicarbonato tiene que bajar, tiene que hacer una acidosis para compensar esta alcalosis. ¿Sí? En la acidosis metabólica, el bicarbonato está bajo, por tanto el CO2 tiene que bajar para compensar. Y eso mismo sucede acá. Vean que cada vez que sube, el otro tiene que subir.
Si te baja, lo tiene que bajar. Si te baja, lo tiene que bajar. Si te sube, lo tiene que subir. ¿Sí? Eso es lo que tiene que hacer normalmente el cuerpo. Entonces, si ya he descubierto un trastorno primario, acidosis respiratorio, sé que el bicarbonato tiene que subir. Sé que tiene que subir. Pero ¿cuánto tiene que subir? ¿Puede subir hasta 1000? No, tiene que subir hasta cierto valor. En este caso igual. Si este está bajo, en calosis respiratoria, el bicar tiene que bajar. ¿Cuánto tiene que bajar? Igual en cada uno. Entonces, para saber cuánto tiene que subir y cuánto tiene que bajar el otro, están las fórmulas o las relaciones. En el caso de acidosis metabólica, hemos dicho que si hay acidosis metabólica, acidosis metabólica, quien tiene que bajar es el CO2. ¿Sí? El CO2 tiene que bajar. ¿Cuánto tiene que bajar? Bicarbonato por 1,5 más 8. ¿Sí? A ver en este ejemplo. Ya. Esta es una acidosis metabólica. ¿Cuánto tiene que bajar el CO2? Bicarbonato, 10 por 1,5, 15 más 8, 23. Tiene que dar más o menos 2, 23. ¿Cuánto está el CO2? 22. ¿Está o no está? Está bien. Ha llegado a donde debería llegar. Hemos dicho que cuando este baja, este tiene que bajar. ¿Cuándo tiene que bajar? Y con la fórmula me doy cuenta que está en donde tiene que estar. ¿Correcto? ¿Me dejo entender? ¿Todos? Quiere decir que aquí solo hay acidosis metabólica. No hay otra cosa. Porque es lo único que hay. ¿Qué hubiese pasado si el bicarbonato estaría en 4? Perdón, el CO2 estaría en 10. El CO2 está más abajo de lo que debería estar, ¿correcto? Debería estar en 23, está en 10. Quiere decir que hay una alcalosis respiratoria, porque el CO2 está más abajo todavía. Ese sería un compuesto, una alteración de acidosis metabólica más alcalosis respiratoria, ¿correcto? ¿Sí? Este ejemplo, acidosis metabólica. ¿Cuánto debe estar el bicarbonato? De hecho que está 23, tenemos que aplicar la fórmula. Si el CO2 está en 50, está más, voy a poner un valor 30, ¿sí? Debe estar en 30. Está más arriba de lo que debería estar. Es una acidosis respiratoria. Y usted puede decir, pero doctor, el CO2 está en 30, está más abajo de 40, que es lo normal. Sí, no importa. Lo que ahora estoy viendo es el trastorno secundario. No estoy viendo si el CO2 está normal o no. Estoy viendo dónde debería estar. Debería estar en 23 y está en 30. Está más arriba, es acidosis respiratoria. Entonces, a veces se confunde, pero el CO2 está más, es alcalosis porque está en 30. No, porque según la fórmula tiene que estar en 20. ¿Me puede entender? Eso es todo. Ese es el trastorno primario y secundario. Acá hay otro ejemplo. En este caso es también sencillo de ver, ¿no? En este caso hay una alcalosis mixta, que ya lo hemos visto. Creo que hay otro. Sí. Ahora sí. ¿Alguna pregunta con eso? ¿Está claro? Solo tienen que practicar un poco. ¿Sí? Y ver lo que son las fórmulas. Eso funciona para la acidosis metabólica. Para la acidosis metabólica es otra fórmula. Y para la acidosis respiratoria y alcalosis respiratoria es esta relación, ¿no? Por cada 10 que aumenta el CO2 debe aumentar 1 o 2. Hemos dicho que debe aumentar. Si uno aumenta, el otro tiene que aumentar. ¿Cuánto? Por cada 10, 1. Por cada 10, si es crónico, de 2 a 3. ¿Se entiende? Ok, eso en cuanto a gases. Hay un punto que es el anion gap. Puedo usar un papelito con ustedes. Lo que sea. Está bien. Quiero que entiendan esto. ¿Se acerca? Porque esto lo van a tomar en esta es pregunta del otro médico. Normalmente los cationes y los aniones deben ser iguales, ¿sí? En sangre. Es algo en YouTube.
deben ser iguales. Tanto las cargas positivas como negativas deben ser lo mismo. ¿Sí? Sabemos eso, el sodio, el potasio, todos deben valer lo mismo que el bicarbonato, el cloro, que están en el otro lado. Eso es lo mismo. Cuando nosotros medimos los compuestos en sangre, medimos el sodio. Medimos el potasio, el calcio, ¿no es cierto? Pero el que no nos importa es el sodio, que es el catión más importante. De los aniones, los que medimos es el cloro, el bicarbonato, que son los que más podemos medir. Pero acá hay otros más, hay fosfatos, sulfatos, muchos otros más. ¿Correcto? Sí. Entonces, cuando nosotros, una vez que tenemos los gases, donde nos dan el sodio, nos dan el cloro, nos dan el bicarbonato, hacemos el anion gap, que es la diferencia de aniones. Sí. Entonces yo mido sodio menos el cloro más bicarbonato. ¿Sí? Estos son los aniones, cloro y bicarbonato, y el sodio. Y acá hay una diferencia, que normalmente es de 8 a 12. ¿Sí? Pero hemos dicho que deberían ser lo mismo. ¿Por qué no son lo mismo? Porque acá solo puedo medir el sodio, bueno, es el más importante, y acá solo puedo medir estos. Estos otros no los mido, pero existen, solo que no los mido. Por eso hay esa brecha. Si yo midiese todos, debería ser igual. ¿Dejo entender la diferencia? Ok, entonces el anion gap, hemos dicho que es entre 8 y 12. ¿Qué pasa cuando hay alteraciones en pacientes? Puede ser de que haya algunos compuestos, como el ácido láctico, por ejemplo, el lactato, los cuerpos cetónicos, o algunos polietilenglicol, algunos cuando toman batería, han visto que los borrachitos a veces se toman jugo de batería o se toman otros etanol, ¿no? Metanol se toman. Entonces esos compuestos son aniones. ¿Sí? Entonces imaginemos que sea ácido láctico, pero eso sirve para cualquier compuesto. Si el ácido láctico empieza a aumentar, va a aumentar acá, porque es un anión. ¿Sí? El ácido láctico empieza a aumentar. ¿Quién va a disminuir? Porque hemos dicho, este es como una cajita donde solo entra acá. ¿Quién disminuye? El bicarbonato, a costa del lactato. ¿Sí? Entonces cuando yo mido en la sangre, voy a medir el sodio, el cloro y el bicarbonato. Pero el bicarbonato va a estar disminuido. Por tanto, el anion gap va a estar más amplio, ¿no? ¿Podemos entenderlo? Vamos a poner así. Acá está el sodio. ¿Sí? Los cationes, que fundamentalmente es el sodio. Acá está el cloro, acá está el bicarbonato, y acá están los otros aniones que no mido, que se llaman aniones no medibles. ¿Sí? Porque tienen que ser lo mismo. Si empieza a aparecer lactato, esto empieza a correr acá hacia arriba, porque el bicarbonato se empieza a consumir, ¿cierto? Entonces, el bicarbonato está acá, y por tanto, la diferencia que antes era de 8 a 12, ahora va a ser más alta. ¿Me dejo entender? Gracias a quién? A los aniones no medibles. ¿Se entiende? ¿Me dejo entender? ¿Todos? Ok. Entonces, si yo tengo un anion gap elevado, quiere decir que ha aparecido algo acá que ha hecho consumir al bicarbonato y estos aniones se han vuelto mayores. Por ejemplo, el ácido láctico. Otro ejemplo, cuerpos cetónicos. En un diabético empieza a producir cuerpos cetónicos y eso disminuye el bicarbonato. ¿Correcto? O cuando uno se intoxica. O falla renal, que no bota fosfato, no bota fosfato, uratos, no los bota y se acumula. ¿Correcto? Entonces, anion gap alto, acidosis, porque el bicarbonato ha bajado, acidosis metabólica con anion gap alto. ¿Correcto? ¿Qué otra cosa puede pasar? Que lo que aumente sea el cloro. ¿Sí? El cloro aumenta, el cloro es un anión, y por tanto el bicarbonato, que era así, también disminuye. Pero el anion gap sigue siendo igual. Sigue siendo el mismo. Si antes era acá, ¿sí? Entonces los aniones no medibles, al aumentar el cloro, ha disminuido el bicarbonato. ¿Sí? Esta es una acidosis metabólica con anion gap normal, que también se le llama hiperclorémica, porque el cloro aumenta. ¿Cuándo pasa esto? Cuando le doy mucho cloruro de sodio. Por ejemplo, un paciente que sangra, y le pongo cloruro, acidosis metabólica con anion gap normal, entre otras causas. ¿Sí? ¿Se entiende el anion gap? ¿Todos? Okay. Gracias.
¿De quién era? ¿De quién era? Ya, eso les digo porque creo que no es la Ahora vamos con lo que es el hemograma. En lo que es el hemograma, uno está acostumbrado a pensar hemograma de leucocitos, pero es cierto. Pero recuerden que es sangre, ¿no? El gráfico de la sangre. Y en la sangre tenemos plaquetas, glóbulos rojos, etc. Entonces, cuando nos dan el hemograma, nos van a dar todos estos datos que tenemos que tratar de interpretar lo mejor posible. Esta clase está 45, ¿no? Sí, 45. Nos van a dar el recuento globular, cuántos glóbulos rojos hay. Nos van a dar el volumen del cuerpo. Bueno, primero, el hematocrito. El hematocrito es la cantidad de glóbulo rojo con respecto a la sangre. O sea, quiere decir, de toda la sangre, ¿qué porcentaje o qué cantidad es glóbulo rojo? ¿Sí? El 40, 45%. Nos va a dar la hemoglobina, el valor de hemoglobina. Nos va a dar la hemoglobina. ¿Qué es la hemoglobina? Es la cantidad de hemoglobina que hay en la sangre, como tal. En un mililitro, en 100 mililitros de sangre, ¿cuánta hemoglobina hay? Y nos va a dar algunos otros valores de lo que es volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media y concentración de hemoglobina corpuscular media. ¿Sí? ¿Qué es cada uno de estos? Volumen corpuscular medio es el volumen del glóbulo rojo promedio. De todos los glóbulos rojos, el promedio es tal. Vamos a ver que es entre 80 y 100 micras cúbicas o femtolitros. ¿Sí? Ese es el volumen promedio normal. ¿Sí? Y mejor voy avanzando así. Si está por encima, si un glóbulo rojo es más grande que si el promedio del glóbulo rojo es más grande, estamos hablando de macrocitos. El más grande. Y si está por debajo, microcitos. ¿Sí? Otro variable que nos va a dar es la hemoglobina corpuscular media. La hemoglobina corpuscular media es la cantidad de hemoglobina que hay dentro del glóbulo rojo. No es lo mismo que hemoglobina, que es la cantidad de hemoglobina en la sangre, en un volumen de sangre. Esta es la cantidad de hemoglobina dentro del glóbulo rojo. Promedio, igual es promedio, que debe ser entre 27 y 32 picogramos. Y la concentración de hemoglobina corpuscular media es la relación entre hemoglobina dentro del glóbulo rojo con el volumen del glóbulo rojo. Me explico. Este es el ejemplo que usé en la clase anterior. Si este es el glóbulo rojo, imaginemos que esta aura es el glóbulo rojo, imaginemos que tenemos hasta la mitad de hemoglobina dentro de ese glóbulo rojo. Vamos a poner un valor que tengamos, no sé, 10 gramos. Vamos a poner. Y tengo otro glóbulo rojo que es la mitad de este cuarto, la mitad, pero con 10 gramos igual. Ambos tendrían la misma hemoglobina corpuscular media, 10 gramos. Pero la concentración de hemoglobina variaría, porque en uno es casi el 100%, en el otro el 50%. ¿Me voy a entender? Entonces la diferencia, hemoglobina es la cantidad como tal, y este es en relación al glóbulo rojo. El glóbulo rojo con menos o más hemoglobinas en proporción a su volumen. Bueno, esos son los datos que nos va a dar el hemograma en cuanto a los glóbulos rojos. Número, la hemoglobina, el hematocrito y todos esos compuestos corpusculares. Normalmente, el tamaño del glóbulo rojo es como una campana de Gauss. Casi todos están en el promedio. Casi todos están en el promedio. Acá tenemos que ver tanto hacia arriba como hacia abajo. Cuando hay un problema hacia abajo, hablamos de anemia. ¿Y qué usamos para determinar la anemia? Usamos la hemoglobina. ¿Por qué? ¿Por qué la hemoglobina? Porque la hemoglobina es quien va a llevar el oxígeno a la sangre, el oxígeno a los tejidos. Entonces, si la hemoglobina está baja, va a haber menos oferta de oxígeno. Y eso es lo que me preocupa a mí. Como médico, lo que me preocupa en el paciente es que no haya transporte de oxígeno. Por eso, a quien yo veo para catalogar a un paciente de anemia es la hemoglobina. No veo el hematocrito, veo la hemoglobina.
Y la hemoglobina por debajo de 13 en adultos varones es anemia. Y en mujeres por debajo de 12. En embarazo por debajo de 11. Ese es el corte para anemia. Ahora, cuando el glóbulo rojo está hacia arriba, en lugar de haber mucho, en lugar de haber poco, hay mucho, el problema está que la sangre se vuelve muy viscosa, muy espesa. Y al volverse espesa, no llega, no perfunde bien, puede haber trombos, puede haber coagulopatías. Por tanto, lo que a mí me importa no es la hemoglobina, lo que me importa es el hematocrito. Y recuerden que es el hematocrito. El hematocrito es la cantidad de glóbulos rojos en un volumen de sangre. ¿Sí? De la sangre, ¿cuánto es glóbulo rojo? Normalmente el 40%. Si esto aumenta hasta más de 48%, o más en mujeres, 49% en varones, estamos hablando de poliglobulia. ¿Y por qué me importa el hematocrito acá? Porque lo que me importa es la viscosidad, no el transporte de oxígeno. Entonces, en el caso de anemia voy a usar hemoglobina, en el caso de hacia arriba voy a usar el hematocrito. Esto también ya lo dijimos. Si el volumen corpuscular medio está por encima, hemos hecho de 80 a 100 micras cúbicas, si está por encima, macrocito, microcito o normocito. Y la hemoglobina corpuscular y la concentración de hemoglobina corpuscular media me van a dar, si hay poca hemoglobina dentro del glóbulo rojo, es lo normal, o hay mucha hemoglobina dentro del glóbulo rojo. Eso es hipocromía, normocromía o hipercromía. ¿Por qué me importa esto? O sea, ¿para qué me sirve diferenciar entre microcito, macrocito, hipocrómico, hipercrómico? Porque cuando ustedes hagan sus clases de anemia, seguro van a hacer en medicina, un poco, para poder discriminar qué tipo de anemia es, o sea, con la hemoglobina baja es anemia, pero ¿qué tipo de anemia? Para eso me sirve si es microcítica, normocítica, macrocítica, hipocrómica, normocrómica o hipercrómica. Este es simplemente un arbolito donde no se permite ir enfocando, pero es para que se entienda. Por ejemplo, las anemias microcíticas, ferropénicas, son los crónicos, ¿no? Son glóbulos rojos pequeños o poca hemoglobina. Y si fuese macrocítica, estamos hablando fundamentalmente de megaloblásticas, ¿no? Déficit de vitamina B12 o folatos. Obviamente esto no lo vamos a ver porque acá hay que pedir otros, se pide ácido fólico, se pide fierro, se pide hemoglobina, se pide transferrina para ir discriminando. Pero lo que yo quiero es que sepan que estos valores que hemos visto al comienzo son útiles para poder empezar este camino de qué tipo de anemia estamos hablando. ¿Correcto? En el examen no va a entrar esto, pero sí va a entrar de repente tamaño, ¿no? Microcítica, bueno, sí. En lo que es los glóbulos blancos van a encontrar varios rangos de normalidad. Yo aprendí 5.000 a 10.000, pero la gente dice 3.000 a 11.000. Y dice leucopenia menos de 3.000, leucocitosis más de 11.000. Si es que los glóbulos blancos están elevados más de 50.000, hablamos de reacción leucemiótica, como una leucemia. No es leucemia, es como una leucemia. Algunos problemas infecciosos muy reactivos, pacientes muy reactivos, pueden llegar a 50, 55.000 leucocitos. Y eso no significa necesariamente un problema mielodisplásico, un problema linfoproliferativa. Mientras que cuando hablamos de hiperleucocitosis, que es más de 100.000, ahí sí estamos hablando de problemas tipo de leucemia. Y cuando es por debajo de 3.000, hablamos de leucemia. Así como hablamos de la fórmula general, también hay cada uno de estos compuestos tiene su propio nombre, ¿cierto? Neutropenia, neutrofilia, leucopenia, linfocitosis, monocitopenia, monocitosis, vasopenia, vasofilia, eosinofilia, leucemia. Y cada uno tiene algunas causas. Por ejemplo, bueno, diría así, cuando los glóbulos blancos se elevan, los leucocitos, esto es algo que sí me gustaría decirles, más allá del examen, no siempre significa infección. Todo el mundo siempre asocia leucocitos elevados, hay una infección. Incluso los residentes en el hospital me dicen hemograma séptico, y ese es un concepto que no existe, el hemograma séptico, hay leucocitosis. ¿Y por qué digo esto? Porque una pancreatitis sin infección te puede dar leucocitosis 30.000, fácil. Un gran quemado que tenga más del 50% de crisis corporal quemada te va a dar leucocitosis.
sin infección. Un ACV isquémico hemorrágico suficientemente grande te va a dar una leucocitosis. Un infarto de miocardio te puede dar una leucocitosis. Un problema inmunológico, lupus descompensado, te va a dar leucocitosis. Un shock hemorrágico, un shock te va a dar leucocitosis. Entonces, se eleva por cualquier cosa. No siempre, y no significa que sea infección de cerebro. ¿Okay? Ahora, también es cierto de que la causa más frecuente es infección. Eso sí es cierto. Lo más frecuente que hay una infección, pero no significa que sea infeccioso. Entonces, neutrófilos también se eleva en infecciones bacterianas, enfermedades inflamatorias autoinmunes, colágeno, vasculitis, neoplasias, todo lo que he dicho, quemaduras, pancreatitis, etc. Linfocitos se elevan en síndromes mononucleósicos, virus, por ejemplo, algunas leucemias, igual que los monocitos, TB, en tuberculosis, sarcoidosis, eosinofilia, alergias, parásitos, algunos cánceres, igual que vasos. Sedimento urinario. Plaquetas no lo he considerado porque trombocitosis, trombocitopenia, pero sedimento urinario es algo que también me van a preguntar. Pero les voy a decir la pregunta por el sedimento urinario. Tenemos que ver, es un líquido biológico que es fácilmente accesible y fácilmente evaluable, sin mucho problema. Entonces, lo que tenemos que ver en él, bueno, primero vamos a tomar la muestra. Tengo que mencionar. Se le dice al paciente que desde la tarde anterior no tome mucho líquido y de hecho en la noche uno duerme y no toma líquido y se le toma la primera orina en la mañana, justo por eso, porque uno quiere ver qué tanto concentra la orina, qué tanto concentra el riñón. Y entonces por eso se le pide la primera orina en la mañana. El segundo chorro, para eso las mujeres y los hombres tienen que hacer un aseo, las mujeres un poco más complicado porque hay más contaminación, en el varón es más fácil la limpieza, y se toma el segundo chorro, que miccione, y a mitad de la micción se toma la muestra. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Qué es lo que vamos a ver como características generales de la orina? Primero es el color de la orina. Normalmente el color, ¿saben ustedes cómo es el color? En casos de infecciones, sobre todo infecciones no tratadas rápidamente, puede haber una orina purulenta, turbia, blanquecina. También se ve en quiluria o pérdida de lípidos por orina, que son enfermedades bastante raras, eso casi yo personalmente tampoco he visto, pero leucocituria, piuria, pus en orina se va a ver blanca o turbia. ¿Sí? Rojo, lo más frecuente es sangre, hematuria. Pero también puede haber otros dos compuestos que dan el color rojo en la orina. Uno es la hemoglobina. Por ejemplo, un paciente con hemólisis, que sus glóbulos rojos estén rompiéndose por un problema X, libera hemoglobina libre en sangre y esa hemoglobina libre pasa al filtrado glomerular y da un color rojo, sin ser hematuria. Sería hemoglobinuria, distinto a la hematuria. Y otra es la mioglobinuria, que son pacientes con destrucción del músculo, por ejemplo, una electrocución, o un trauma muy severo, o una mionecrosis por una infección, qué sé yo, destrucción del músculo que libera mioglobina a la sangre. Hay mioglobina en sangre, pasa al riñón y de color rojo como mioglobina. Porfiras, las porfiras ustedes saben que son alteraciones metabólicas de la síntesis de la hemoglobina que pueden dar también un color rojo en la orina. Quiero detenerme en hematuria, pero esto es importante para discriminar de dónde viene la hematuria. La hematuria puede venir del riñón, o sea, de los glomérulos, por falla, porque es un problema de los glomérulos, o puede venir de una lesión de las vías urinarias. Y es distinto, porque una lesión de las vías urinarias no tiene mucha repercusión. Eso, uno le pone sonda al paciente, hace un rasgadito de la mucosa y sangra, ¿no? Y eso lo vemos en el examen de orina. Y eso me indica una lesión de uretra, o una lesión que no tiene mucha repercusión. Pero para eso esa hematuria, ese glóbulo rojo es normal. Cuando yo lo veo al microscopio es un glóbulo rojo normal. Una hematuria con un glóbulo rojo normal. Pero si en la hematuria yo veo el glóbulo rojo alterado en su forma, quiere decir que es un glóbulo rojo que ha pasado a través del glomérulo, se ha deformado por pasar del glomérulo y ha caído en la orina. ¿Cuál es el glóbulo rojo más usualmente identificado? Los acanotocitos.
Acanthocito significa glóbulo rojo con espigas, ¿sí? Como una estrellita, pero con pocas. Eso significa que hay un daño glomerular. Eso sí me indica un daño más serio. Por ejemplo, una nefritis intersticial, me puede indicar un problema vascular inmunológico, qué sé yo. Eso sí me da un dato de que hay un problema del glomérulo, ¿correcto? Puede ser orinas más oscuras, como el negro. Estas son cosas raras como la captonuria, que se acumulo, o bueno, pues se empieza a acumular ácido homogentísico, son cosas raras. También puede ser bilirrubina, por ejemplo. También la sangre, cuando la hemoglobina, cuando es mucha, puede dar un color más oscuro, más tirando a negro, no necesariamente rojo. Ustedes han visto también en los síndromes colegocianos, en los problemas con bilirrubinemia elevada, que la coluria, ¿no? Es el paciente con miel, por orina, con té cargado, o con Coca-Cola, te dicen. Entonces, lo primero que vemos en la orina es el color. Eso nos va a dar información en algunos casos. Una cosa que también he visto alguna vez es orina verde azulada. Eso es azul de metileno, es la apariencia de azul de metileno para ver algunas patologías y lo va eliminando la orina. Fármacos también, la rifampicina, que es uno de los más usados para TB, te da un color naranja característico en la orina. Bueno, otra de las cosas que se va a ver es la densidad de la orina. La densidad urinaria, en realidad lo que yo debería medir es la osmolaridad de la orina, pero la osmolaridad es difícilmente medible, así que se mide la densidad y se equipara a la osmolaridad. Me va a interpretar básicamente lo mismo. El agua tiene una densidad de 1000. El agua es agua. La orina puede ir desde 1001 hasta 1030, más concentrada. La idea es hasta 1035, 1040, algunos dicen. 1035. La idea es que la orina tiene que concentrar. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Para ejemplo, para explicar un poco mejor. Si a un paciente se le dice que tome su orina, la primera muestra en la mañana, es decir, que no ha tomado líquidos, la orina va a estar más concentrada. Por tanto, la densidad debería ser cercana a 1020, 1025, más o menos, un poco más densa la orina. Pero ¿qué pasaría si esa orina, la primera hora de la mañana, en un paciente que ha cumplido las indicaciones de no tomar agua, viene con una densidad muy baja, cercana a 1005? Quiere decir que el riñón no está concentrado, está eliminando mucha agua, más de la agua normal. Ejemplo, diabetes insípida. O pacientes que tienen problemas psicológicos, que toman agua y están tomando agua. Eso te da una orina muy diluida. Otro problema que podemos encontrar gracias a la medición de la densidad es pacientes con falla renal crónica. Los pacientes que tienen un problema renal crónico, que todavía están miccionando, el riñón no va a poder concentrar, porque la función del riñón es concentración, ni tampoco va a poder diluir. Prácticamente va a orinar la misma osmolaridad del plasma, porque ese riñón, al tener una falla renal crónica, no va ni concentrar ni diluir, no tiene esa capacidad que tiene un riñón normal. Entonces la densidad de los pacientes con falla renal crónica que aún miccionan va a ser similar a la del plasma, de 300 milosmoles, o sea, una densidad de 1010, permanente, tome agua o no tome agua. Puede tomar mucha agua y su densidad va a ser 1010. Deja de tomar agua, su densidad va a ser 1010, porque pierde la capacidad de concentración. Entonces, para esas cosas nos pueden servir. Hay algunos compuestos que aumentan la densidad de la orina. Por ejemplo, si hay mucha glucosa en orina, va a subir la densidad, porque obviamente me da más densidad la glucosa en orina. Si hay mucha proteína síndrome nefrótico, proteínas en orina, la densidad va a subir. O si uno elimina sustancias, por ejemplo, como trace iodado, que se le da para tomar una tomografía, y le pide una densidad inmediatamente después del contraste, va a tener una densidad mayor. Entonces, para esas cosas me sirve la densidad de orina. Otra cosa es el pH. Es algo que casi se puede medir. Estos son causas de pH elevado. Generalmente los cambios de pH son por algunos fármacos o compuestos que el paciente ingiere. Es lo más frecuente. Ahora, además del color, de la densidad, del pH, ¿qué otra información me da la orina? La orina me puede dar información de compuestos que eliminan, que normalmente no debe eliminar.
Por ejemplo, las proteínas. Si bien es cierto, se entiende como normal proteinuria de hasta 150 miligramos por ciento por día, que es lo normal. Si yo encuentro más allá de eso, estoy hablando de una proteína. Y eso no encuentro en la orina. Saben ustedes el rango nefrótico, ¿cierto? 3-5 gramos. Cuando hay un mieloma múltiple, por ejemplo, y se empiezan a sintetizar proteínas de inmunoglobulina de cadena ligera, que nosotros conocemos con la proteína de Bence-Jones, también se eliminan proteínas. Entonces yo podría pedir Bence-Jones en orina, por ejemplo. Otro compuesto que se elimina en orina que no debería estar, pero que se puede encontrar, es la glucosa. Saben ustedes también, probablemente, que los pacientes diabéticos, así como hay hiperglicemia, van a tener glucosuria. El umbral para que esto ocurra es de alrededor de 180 miligramos por ciento. Quiere decir, mientras el paciente mantenga una glucosa de 180 o menos, no va a haber glucosuria, porque el riñón se encarga de que eso no salga, no reabsorba. Pero si la glucosa en sangre es mayor, la capacidad de reabsorción del riñón se ve sobrepasada y va a eliminar glucosa, sí o sí. Pero si yo encuentro glucosuria, es un dato bastante fácil, bastante confiable de que estamos ante una glicemia de más de 200, o más de 180. Hemoglobina, ya lo dijimos, se puede ver en hemoglobina en hemólisis, por ejemplo. Bilirrubinas también se puede encontrar en orina. Mioglobina también se puede encontrar en orina. Cuerpos cetónicos también se pueden encontrar en orina. Pacientes diabéticos, alcohólicos, que estén en ayuno prolongado, van a generar cuerpos cetónicos que van a salir por orina. De hecho, para el diagnóstico de cetoacidosis diabética, la primera, pues, lo que se recomienda, lo primero que debemos medir es cetonas en sangre, pero si el laboratorio no mide cetonas en sangre, las cetonas en orina sería una prueba diagnóstica. ¿Sí? Un paciente acidótico, por ejemplo, pH 7,2 con bicarbonato bajo, acidosis metabólica con ánimo GAP alto, que acabamos de ver, y le pido cuerpos cetónicos en orina y sale positivo, es una situación diabética. Encontré el año no medido, que son cuerpos cetónicos. Una vez que mido todo esto, lo que se hace con la orina se centrifuga. Se centrifuga y el sobrenadante se desecha y se queda con la parte basal. Y esto me sirve para ver el sedimento de orina. Entonces, es distinto un examen completo de orina que un sedimento de orina. El examen completo incluye pH, densidad, todo esto, y el sedimento es lo que vamos a ver. El sedimento de orina, una vez centrifugado, me va a servir para ver células y fundamentalmente cilindros. ¿Okay? ¿Qué células podemos ver en el sedimento? Le dijimos, glóbulos rojos, ya explicamos también lo de los acantocitos, que me dan un daño glomerular. Puedo ver leucocitos, creo que también mencionamos a causa de leucocituria, leucocitos y piocitos se pueden ver. Normalmente es hasta 3. Uno debe considerar como normal entre 1 y 3 hematíes o 1 o 3 leucocitos en orina. Más allá de eso, hablamos de leucocituria o hematía. Causas de leucocituria, también, de nuevo, igual que la leucocitosis, la mayoría estamos, no sé, programados para pensar que leucocitos en orina y infección urinaria. Y no, es lo más frecuente, sí, obviamente lo más frecuente, quizás sea la primera posibilidad, pero hay muchas otras causas de leucocituria. Por ejemplo, bueno, no es una infección, pero no es una infección de bacterias comunes, por ejemplo, nefritis intersticial aguda o atroembolia, por ejemplo, penicilina, en algunos pacientes producen nefritis intersticial aguda, que te puede dar eosinófilos en orina, rechazo del trasplante, también te puede llevar leucocitos, cánceres, también te pueden entrar ahí, problemas de ello, prostatitis, que no necesariamente es como infección del tracto urinario como tal, pero en el varón puede haber también una prostatitis, generalmente son ETS que producen leucocitos en orina. Entonces hemos visto glóbulos rojos, glóbulos blancos y veamos que son algunos cilindros. ¿Qué son los leucociduria? ¿Qué son los cilindros? Normalmente en el epitelio del túbulo renal hay unas proteínas que se desprenden, son las proteínas de TAM-Harsman, que es normal, son proteínas normales, eso no traduce patología, eso es normal. Pero estas proteínas se pueden cristalizar en la orina. Y al cristalizarse en la orina forman como cilindros. Estos se conocen como cilindros hialinos.
Y esos cilindros hialinos son normales, porque hemos dicho que las proteínas Tan-Hartford son normales. Se cristalizan, es normal. Son cilindros hialinos, son transparentes, son cilindros, son como cristales, como, sí, estos transparentes. ¿Ok? Eso es normal. Pero estos cilindros pueden englobar algunos compuestos que no debería haberlo. Por ejemplo, si pasara un glóbulo rojo, como un atajoncito, como hemos dicho, a través del glomérulo, y justo se cristaliza las proteínas atrapando al glóbulo rojo, eso se llama un cilindro hemático. ¿Sí? Y el cilindro hemático me dice lo mismo, es un problema glomerular. Si yo veo cilindros hemáticos, quiere decir que hay un compromiso glomerular. Si en lugar del glóbulo rojo, lo que se atrapa en el cilindro es un glóbulo blanco, es un cilindro leucocitario. De nuevo, muchos de los leucocitos no son normales, hasta 3, pero no son normales, y si hay cilindros leucocitarios me indican lo mismo que leucocitos en la vida. Lesiones tubulares agudas, por ejemplo, glomerulopatías, infecciones, porque hay leucocitos en esos casos. Si son células epiteliales, son cilindros epiteliales. Si hay células de dos tipos, cilindros mixtos, cilindros celulares mixtos. Cilindros hemáticos, puede haber cilindros hemoglobínicos, hemos dicho que la hemoglobina también puede pasar y también me va a indicar un problema de liberación de hemoglobina, pero también cuando el glóbulo rojo, una vez que la célula está encapsulada o atrapada en el cilindro, se va a ir degradando, se va a ir descomponiendo, y el glóbulo rojo se puede descomponer en hemoglobina. Entonces puede haber un cilindro hemoglobínico, no necesariamente porque es hemoglobina la que ha pasado un glóbulo rojo que se ha descompuesto. Entonces el cilindro hemoglobínico también me dice que puede haber un problema glomerular, que pasó el glóbulo rojo. Cilindros grasos, por ejemplo el síndrome nefrótico, si hay lipiduria, va a haber grasa dentro de los cilindros, indica lo mismo. Cilindros serios, que son cilindros o anchos, que son cilindros. El cilindro se forma como tal debido a que se precipita en el túbulo del riñón, en el túbulo contorneado, ¿cierto? Entonces, ese diámetro del cilindro tiene el diámetro del túbulo. En una falla renal crónica, donde los túbulos se hacen más grandes, los cilindros van a ser más grandes. Entonces, un cilindro grande nos habla ancho, muy ancho, de un daño renal ya crónico, ya avanzado. Cilindros oscuros, cilindros tubulares. Básicamente eso. Cilindros granulosos. ¿Qué son cilindros granulosos? Es cuando las células que están atrapadas se empiezan a descomponer y quedan como gránulos gruesos. Entonces, me traduce lo mismo que un cilindro. Si al cilindro granuloso hay cilindros leucocitarios, entiendo que son leucocitos los que están descompuestos en este cilindro. ¿Entiendes? Entonces, esa es la interpretación que debemos dar al cilindro. En todo caso, solo recordar que si hay cilindros hialinos, son normales. Los otros demás te están indicando algo de más. Yes. La glucosa, estas son glucosas en sangre, me refiero. Sabemos que los niveles de glucosa se empiezan a mantener gracias a la insulina, por un lado, y las hormonas contrarreguladoras, por otro lado. Las principales hormonas, las hormonas contrarreguladoras más rápidas en su acción es el glucagón y las aminas, la noradrenalina, la adrenalina que se van a liberar en la médula suprarrenal, se van a liberar rápidamente y van a actuar rápidamente. Los hormonas de crecimiento y el cortisol van a demorar horas en contrarregular la insulina. O sea, en una caída de glucosa, lo primero que se va a activar son estas dos, para tratar de subir la glucosa, y en las horas siguientes ya el hormona de crecimiento y el cortisol toman un papel más importante. Consideramos niveles inferior a 50 para la hipoglicemia, y pueden se dividen en dos tipos de hipoglicemias: las hipoglicemias en ayunas y las hipoglicemias reactivas. Las hipoglicemias en ayunas es cuando uno ha tomado algún alimento, en ese momento no hay hipoglicemia, pero pasa el tiempo, horas, y aparece la hipoglicemia. ¿Por qué se da este fenómeno? Esto pasa porque, como diría así, nosotros mantenemos la glucosa en tiempos intercomidas, como ahora, por ejemplo, que nadie está comiendo, si lo toma la glucosa va a estar constante, se mantiene constante gracias a que el juego hormonal mantiene ese nivel por la gluconeogénesis fundamentalmente, por la neoglucogénesis. ¿Sí? Y la gluconeogénesis se da en el hígado y en el riñón fundamentalmente. Entonces,
Si un paciente tiene falla renal, falla hepática, sea crónica, una paciente renal crónica, o un cirrótico que hace falla renal crónica, no tiene la capacidad de gluconeogénesis, no va a mantener la glucosa en los momentos de ayuno, va a caer. Entonces, en la hipoglicemia en ayunas. O en un paciente crítico, que estamos acostumbrados a ver en la UCI, hace falla renal, en diálisis, falla hepática, la glucosa cae. Tenemos que estar dándole dextrosa al 10, al 15% permanentemente para que la glucosa no caiga. Otros ejemplos de hipoglicemia en ayunas son producción anómala de insulina en el cuerpo. ¿Sí? La insulina empieza a producirse, entonces si no comes, sigue poniendo insulina y cae la glucosa. Por ejemplo, las más frecuentes son tumores productores de insulina. No necesariamente pancreáticos, que también puede haber tumores extrapancreáticos que producen insulina. Y eso son lo que serían las causas de hipoglicemia en ayunas. Y las hipoglicemias reactivas ocurren en algunos casos raros, por ejemplo, en pacientes gastrectomizados, en donde todo el aporte calórico que uno ingiere va directo al intestino y hace un pico de elevación de glucosa, lo que hace un disparo de elevación de insulina, y luego la glucosa baja, pero la insulina empieza a actuar un poco más todavía y hace una hipoglicemia reactiva al alimento, como digo, en pacientes gastrectomizados, porque hay una liberación de golpes en el intestino. Y se ha visto en pacientes sin causa aparente que eso pasa, ¿no? Pacientes que comen y hacen hipoglicemia, donde no se ha determinado la causa, se le llama idiopáticas. Estos son los síntomas que produce la hipoglicemia. Primero van a ser los síntomas producidos, como dije, cuando cae la glucosa. Lo primero que se va a activar es la aminas, la noradrenalina, y eso te va a dar piel fría porque hay vasoconstricción, midriasis, o fenómeno simpático, temblores, diaforesis, ansiedad, taquicardia, palpitaciones, hipertensión por la acción de las aminas. Y luego empieza a ver los síntomas neuroglucopénicos, que ya es porque el cerebro, ustedes saben que el cerebro está solo de glucosa y no tiene cómo producir glucosa en el mismo, solo funciona con la glucosa que hay en sangre. Va a haber irritabilidad, cefalea, confusión, letargia, confusión, estupor, coma, muerte. Al final puede ser un daño irreversible. Y finalmente la hiperglicemia, que sería el otro lado de la hipoglicemia, ya cuando hablamos de diabetes, ¿no es cierto? Para hacer esto, la muestra de glucosa tiene que ser en ayunas para poder determinar el nivel de glucosa del paciente. Y en ayunas debería estar por debajo de 100. Si está por encima de 100, de 100 a 126, saben ustedes que es resistencia a la insulina, más de 127 estamos hablando de diabetes. Una muestra en ayunas. Si uno toma una muestra en ayunas, hay que repetirlo. Con una sola no se hace bien, se debe repetir. También se puede hacer la prueba de tolerancia a la glucosa. Un paciente que ya tiene una glicemia en ayunas alta, le hago un test de tolerancia a la glucosa. Finalmente, en ayunas, se le da al paciente un shot de glucosa, 75 gramos de glucosa. En el hospital usan sublime con Coca-Cola. Sublime con Coca-Cola. Y a las 2 horas te hacen el control de glucosa. Se supone que debe subir y en 2 horas debe bajar hasta menos de 140. Si está menos de 140, ya está mal. De 140 a 200, resistencia a la insulina, más de 200, diabetes. Y eso sí es una prueba que el paciente que está diagnosticando la diabetes. Si yo tomo una glicemia al azar, en cualquier momento del día y está más de 200, también es una prueba para decir que va a estar con diabetes. Y me sirve de hemoglobina glucosilada. La glucosa en sangre se afíe, se junta, se adhiere a la hemoglobina, y si está por mucho tiempo la glucosa elevada, pues la hemoglobina glicosilada va a incrementarse. Si yo tomo una hemoglobina glicosilada hoy, me está dando la información de los últimos 3 meses. Si está alta, quiere decir que en 3 meses la glucosa está alta. ¿Sí? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque digamos un paciente te llega por una pancreatitis o por un accidente de tránsito. Cualquier injuria que recibe el cuerpo va a llevar el cortisol como respuesta normal de una injuria. Si alguno de ustedes lo atropella un carro, el cortisol se va a llevar y eso va a llevar la glucosa. Las aminas se van a llevar por taquicardia, también te van a dar la glucosa. Cuando llegas al hospital, glucosa en 200. ¿Significa que es diabetes? No, es una respuesta aguda de un problema que ha tenido el paciente. Le tomo la hemoglobina glucosilada, está normal, que es que en los últimos 3 meses no estuvo alta. Para que me es útil. Si ese paciente le toma la hemoglobina glucosilada y la hemoglobina glucosilada si está alta, quiere decir que sí es un diabético.
que además ha tenido un accidente. Entonces, para eso me sirve el glucosilado. Más de 6,4 ya es diabetes. 5,3 a 6,4 de insulina. Y ya. Y con la creatinina, depende mucho de lo que es la masa muscular. La creatina se sintetiza en el hígado, se convierte en creatina fosfato y eso va a los músculos como combustible. Cuando hay necesidad de liberar fosfato, se rompe esa creatina fosfato y se libera creatina a la sangre. Y la creatina en la sangre tiene que ir al riñón para ser eliminada. La ventaja de la creatinina es que se filtra casi todo a través del glóbulo. Casi el 80-90% filtra el glóbulo. Quiere decir que si la creatinina se empieza a acumular, es un daño glóbulo. Para eso me sirve, para ver cómo está filtrando el riñón. Y depende de la masa. Una persona, digamos un físico-culturista, puede tener una creatinina de 1,6 siendo normal. Una persona flaquita, desnutrida, una viejita puede tener una creatinina de 0,2. Entendemos que el valor que nos han puesto como normal es de 0,8 a 1,2, pero probablemente muchos de ustedes tendrán una creatinina de 0,5, 0,4, 0,6, que es más o menos lo que se ve en una persona promedio. Cuando esta se empieza a elevar, cuando se eleva la creatinina, o esta creatinina, si la creatinina se eleva con un retraso de 24 a 48 horas. Es decir, que si yo tengo un daño renal ahorita, pongo un contraste, pongo vancomicina y glucosa y riñón la casa, mi creatinina va a estar normal hoy y mañana. Pasado mañana ya va a estar, ya tiene un retraso de 48 horas, más o menos. ¿Sí? Y para recuperarse igual, el paciente puede empezar a recuperarse y lo vamos a ver con 48 horas de delay de disminución de la creatinina. Y los valores que usamos son algunas de las clasificaciones más conocidas, la de Rifle, que ya casi no se usa, la de Akin, es la que estamos usando ahora. De hecho, hay guías sobre esto, y el Cadivo, ¿no? Pero van a ver que es muy parecido. La creatinina, si se eleva más de 1,5 o más de 0,3 del basal, ya estamos hablando de un daño renal Akin 1. Por ejemplo, si yo tengo una creatinina normal de 0,5, es normal, yo tengo 0,5, si mi creatinina sube a 0,8, más de 0,75, 1,5 veces más de 0,5, ya es una Akin 1. O si de 0,5 sube más de 0,3, o sea 0,8 o más, ya es una Akin 1. Si se duplica de 0,5 a 1, ya es una Akin 2. Y si se multiplica por 3, o sea de 0,5 sube a 1,5, 1,6, ya es una Akin 3. O si yo tomo una creatinina y está más de 4, es una Akin 3. Bueno, y entre más alto sea el valor, más severa es la falla. Exacto. ¿Alguna pregunta? Gasometría, entra sí o sí, un ejercicio de gasometría. Densidad urinaria también entra.